¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial. Su nombre es el doctor Alejandro Heredia. Él es doctor en ciencias nucleares, trabaja en el Instituto de la UNAM y hoy nos va a comentar acerca de un tema muy interesante sobre cómo es la energía nuclear, cuáles son los mitos, las verdades. Y pues bueno, doctor, bienvenido, muchas gracias. Brandy, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, pues adelante, por favor. Bueno, y para comenzar, nos gustaría saber qué es la energía nuclear y por qué se considera peligrosa. Gracias, Fer, también por la invitación y también un agradecimiento a mi colega, el doctor Héctor Vázquez López, que fue quien hizo este vínculo entre Brendín, Fer y yo, así es que muchísimas gracias. También, la energía nuclear es, bueno, si partimos, por ejemplo, de la definición de energía, grosso modo es lo que puede producir algún trabajo. En términos generales, es lo que puede mover algo para que nuestra comunidad en general lo asocie directamente con algo y no entrar a unas definiciones que se consideran en las líneas de trabajo de la fisicoquímica como un poquito más complicadas. Entonces, me parece que dejaría la energía como lo que puede producir un trabajo o movimiento. Y en el caso de la energía nuclear, pues lo que tenemos, yo no soy especialista en el tema de energía nuclear, yo trabajo con la modificación de compuestos orgánicos mediante radiación gamma, con otros objetivos, pero es de alguna forma parte del trabajo que desarrollamos en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Entonces, si algunos temas se quedan un poco al aire o hay que profundizar un poco más, ustedes me indican y bueno, ya lo vemos así. La energía nuclear entonces es la obtención de esta capacidad de tener trabajo a partir de la modificación de los núcleos de un grupo de átomos que tenemos en la tabla periódica. Lo que tenemos ahí entonces es que podemos inducir una inestabilidad. Por ejemplo, si nosotros agarramos un cerillo, tenemos una mezcla de algunos compuestos que en el momento de hacer fricción con la lija de la caja de los cerillos, se aumenta la temperatura y este aumento de temperatura de forma muy local enciende nuestro cerillo y esta energía, es decir, esta capacidad de producir trabajo, que es la chispita, se extiende a todo el cerillo. Entonces, en el caso de la energía nuclear, tenemos un grupo de elementos que tienen algunas características en los núcleos, que en el momento de desestabilizar estos núcleos, genera una gran energía. ¿Qué podemos decir de esta energía? Podemos decir que genera altísimas temperaturas y es relativamente difícil de ser controlada. Entonces, cuando hablamos de energía nuclear, hablamos directamente de la modificación de los núcleos de los átomos y la obtención de altas temperaturas. Eso es la energía nuclear, grosso modo. Ok, y bueno, justo comentaba acerca de el trabajo que hacen con radiación. Y por ejemplo, mucha gente automático escucha la palabra radiación y piensa, lo asocia con, pues, por lo que hemos visto en series, en películas. Pero ahora las aplicaciones, ¿no? ¿Cómo las podemos llevar a cabo? ¿Qué aplicaciones, cuáles son las más relevantes? O sea, ¿por qué sería importante? Sí, lo que hablan las series, las películas, etcétera, tiene que ver muchas veces con los accidentes que, bueno, dos cosas. Uno tiene que ver, gracias por la pregunta, Brendan, también. Uno de los aspectos muy importantes de esta comunicación, no necesariamente científica, sobre lo que tiene que ver con la energía nuclear, tiene dos aspectos muy importantes que Fer también comentaba. Uno de ellos es justamente el caer en el descontrol del material nuclear, que nos generaría, por ejemplo, temperaturas muy altas, muy locales. Eso es por un lado, y que puede ser muy riesgosa la energía nuclear. No solamente la energía nuclear tal cual, sino también un montón de radiaciones con las que tenemos contacto. Uno de estos ejemplos es, por ejemplo, la radiación ultravioleta que viene del espacio. Esta radiación ultravioleta que generan las estrellas también, hay de tres tipos. Una de ellas es una radiación también con la que trabajamos en mi grupo de trabajo y es la radiación UVC. Esta es radiación de gran energía y lo que genera es que modifica, no quisiera entrar tampoco de lleno en estos temas, pero modificamos las moléculas de tal forma que podemos, por ejemplo, producir cáncer de piel o podemos producir ceguera.
En el eclipse pasado nos decían, por ejemplo, que compráramos los vidrios de soldador sombra 14, que compráramos los lentes de la ISO, no sé qué, de la norma internacional, no sé qué número, y eso tiene que ver justamente con que la radiación que nos llega a los ojos genera muchas reacciones. Polimeriza las proteínas de los ojos, nos deja ciegos, nos genera cataratas, etc. A lo que voy con esto, Brendan, es que lo que se dice muchas veces de la energía nuclear es justamente de los riesgos que tiene su manejo y caer en el descontrol, como lo hemos visto en algunos casos. Eso es uno de los aspectos. Otro de los aspectos también que me parecen relevantes, otro de los aspectos que me parece importante tocar, pues es el de las armas nucleares. Hay una gran cantidad de armas nucleares y justamente tiene que ver con el manejo y uso, no de todos los elementos que tenemos en la tabla periódica, sino nada más de un par de ellos. En general es el uranio y el plutonio. Y pues los grandes temores que se generan a partir del uso de la energía nuclear tienen que ver justamente con estas dos líneas del desarrollo de la energía nuclear. Por un lado, la industria nuclear para generación de electricidad y por otro lado también tenemos el armamento en las ojivas nucleares, en las cabezas nucleares. Y hay otros aspectos también importantes. Uno de los padecimientos más difíciles de tratar y con los que hemos estado luchando desde hace pues cientos o miles de años es el cáncer y muchas veces se puede tratar con algunos compuestos radiactivos también. Entonces, me parece que en los medios de comunicación de lo que se trata más de enfatizar es justamente la obtención de energía eléctrica a partir de la energía nuclear en las plantas nucleares y el diseño del armamento nuclear. Eso. Y luego ya vienen las otras cosas como la medicina nuclear, etcétera. Entonces, esos son los riesgos y las partes como más relevantes que sabemos usar y que tenemos a la mano además en muchos dispositivos. En un consultorio de radiólogos, por ejemplo, tenemos rayos X que se producen en unos tipos como focos que tienen algunos filamentitos, ahí se generan estos rayos X y también pueden ser muy dañinos, pueden generar enfermedades, esencialmente cáncer y bueno, otros padecimientos. ¿Y qué medidas se toman para garantizar la seguridad? En una planta nuclear, por ejemplo, se acordonan los sitios donde se tienen, por ejemplo, las barras del material radiactivo. Hay cacerolas cerámicas o de concreto o de algunos tipos de acero, donde se generan estas reacciones nucleares que se aumenta muchísimo la temperatura. El personal ocupacionalmente expuesto, es decir, el personal que tiene trabajos cercanos a las fuentes radiactivas, tiene que tener algunos componentes en la ropa que al cambiar en algún aspecto el color o lo que sea, quiere decir que ya superaron cierta cantidad de tiempo de contacto con esta radiación y entonces ya no pueden continuar o tienen que hacer algunas pruebas para ver en qué condiciones físicas se encuentran. En el caso de los equipos de rayos X, por ejemplo, pues hay ropa que tiene unos plásticos mezclados también con plomo. Se mezclan estas cerámicas también con algunos elementos de la tabla periódica que son opacos a la radiación. Y en el caso, bueno, pues de la industria militar, pues es justamente el resguardo, además de todo esto que hemos platicado hasta ahora, también se lleva a casi el confinamiento y el aislamiento del material nuclear con las tecnologías que tienen bajo muy severas condiciones de, de, pues vamos a decir, de secrecía, de discrecionalidad también, para no generar esta competencia con otros grupos. Es decir, en la tecnología nuclear hay muchas formas de generar armas, por ejemplo, y es muy difícil conseguir esta información o el desarrollo también. Y todo esto es parte de este conjunto de medidas de seguridad que se toman. Ok. Y dentro de toda esta medida de seguridad, por ejemplo, ¿hay algún, porque sé que debe de haber organismos, pero por ejemplo, ¿cómo se gestiona el manejo, pues, de toda esta proliferación nuclear, ¿no? Porque sabemos el riesgo, por ejemplo, ambiental que conlleva, que se puede hacer mal uso, también desinformar.
¿Qué organizaciones o aquí en México o si la UNAM tiene alguna organización que le ayude a manejar bien estos desechos? ¿Cómo se maneja ahí? En el caso, por ejemplo, de nosotros, pues es una empresa canadiense quien maneja nuestro equipo. Y pues sí, y a nivel internacional, pues hay un tratado de no proliferación, ahí hay órganos específicos de Naciones Unidas y también existe el tratado de no proliferación, existe la Asociación Internacional de la Energía Atómica, que alberga también y actualiza cuáles son los países que están pensando en actualizar su armamento, y también no todos los países tienen no todos los países tienen el derecho de desarrollarlo. Muchos países lo han hecho de forma ilegal y entonces se ha retirado del Tratado de No Proliferación. En el caso de México también hay un grupo de salvaguardias para también hacer como cursos para el personal ocupacionalmente expuesto, para ver en los casos de emergencia cuáles son las medidas que se tienen que tomar. Y bueno, pues son los órganos internacionales normalmente los que regulan a los órganos locales, esencialmente la Agencia eh, Internacional de la Energía Atómica. Qué interesante, la verdad. Y bueno, ya cambiando un poquito como el tema, por ejemplo, actualmente, ¿qué investigaciones hay o la gente que no está muy metida en el tema? Y para hacer un poco de difusión sobre esto y quitarnos la idea de que la energía nuclear solo son como bombas, ¿no? ¿Qué investigaciones hay o cómo es la actualidad ahorita en esta área? Pues hay muchas gracias por las preguntas, Brenda y Fer. Esta última es muy interesante. Pues hay muchísimas cosas. En la parte médica, por ejemplo, podemos tener un grupo de polímeros que cuando entran al torrente sanguíneo sueltan un fármaco, pero si nosotros irradiamos, por ejemplo, este polímero, un polímero puede ser como un plástico, digamos, el mismo cabello es un polímero, la piel tiene componentes que parecen como polímero, y entonces si irradiamos estos compuestos, cambian sus propiedades también. En el caso por ejemplo, de la preservación de alimentos, muchos de los alimentos con los que tenemos contacto también fueron irradiados, y entonces podemos poner estos alimentos en una bolsa de algún tipo que ya está comprobado que tampoco reacciona ante mi radiación. Y lo que va a hacer esta radiación es penetrar en el sólido, vamos a decir que sean chiles o pimienta o alguna cosa así, y entonces va a matar todos los hongos, como sea el chile ya está muerto, o sea, ya está, esa fruta ya está deshidratada o lo que sea, pero hay algo que está ahí que normalmente no podemos controlar bien, que son las bacterias, los hongos, los insectos. Eso es una de las líneas de trabajo muy importantes, me parece a mí. Desde luego la del cáncer me parece sumamente importante, el tratamiento de cáncer mediante los métodos de la medicina nuclear se me hacen de suma importancia estos métodos. Si yo tuviera, en otro aspecto también, si yo tuviera un gran grupo de semillas de alguna planta que quisiera mejorar, podría agarrar estos lotes de semillas y entonces los puedo meter a irradiar a diferentes tiempos, vamos a decirlo de esta forma, y entonces vamos a tener al final una selección gigante de semillas que van a tener propiedades diferentes. Por ejemplo, van a tener las frutas de cierto tipo, van a tener mayor resistencia a ciertas condiciones de un desierto que tiene menos humedad, por ejemplo, que el cultivo original necesitaba, etcétera. Hay muchas cosas del mejoramiento de plantas y de cultivos a partir del uso de la radiación. Y así tenemos muchas cosas. El mismo estudio, por ejemplo, de algunas bacterias que también, por el contrario, que no se mueren cuando están en contacto con ciertos tipos de radiación, nos son útiles también para descubrir cuáles son los fenómenos de reparación del material genético y que nos podrían ser útiles en términos médicos. Para el mejoramiento de muchos materiales también hay irradiación de estos sólidos. Ya hablamos también de cómo preservar alimentos, muchísimas utilidades, hay muchísimos usos de las radiaciones.
Suena muy interesante porque normalmente no sabemos todo lo que hay detrás, ¿no? Desde que, por ejemplo, algo que nosotros pensábamos que quizá era dañino, todo depende, pues ahora sí que el veneno está en la dosis, ¿no? Y justo en esta parte también tenemos la implicación ambiental, ¿no? ¿Cómo se compara? Obviamente son tipos de energías diferentes, pero por ejemplo, con otras fuentes de energía. ¿Por qué preferiríamos o por qué sería mejor usar la energía nuclear que otras? ¿Cuáles serían las ventajas? Muy buena pregunta, Brendan, muchas gracias. Aquí la cuestión es que cuando yo genero toda esta cantidad de energía que viene de la ruptura de los núcleos a partir de ciertos detonadores, vamos a decir, se me generan altas temperaturas y con eso puedo mover la parte interna de un motor, vamos a decirlo así, y entonces puedo generar electricidad. Si yo tengo, aquí la cuestión es que la producción del calor es lo que me va a generar esta electricidad. En el caso de la combustión de leña, en el caso de la combustión de productos fósiles o combustibles fósiles, se generan gases, por ejemplo, que son dañinos en general para el ambiente. Nosotros estamos en Ciudad de México y estamos teniendo unos calores terribles y eso tiene que ver en gran medida con que hay pocos árboles, no hemos empeñado la labor de reforestación. Pero estos gases, que le llamamos gases de invernadero, porque bloquean como en una capa, haciendo un invernadero, generando mayor calor, se producen justamente de estos otros tipos de energía que estamos utilizando. Son energías que tenemos muy a la mano, como la quema del carbón mineral, puede ser la leña misma, y otros tipos de energía que son muy comunes. Y el problema esencialmente de estos otros tipos de obtención de energía es todo el tipo de desechos que me generan como estos gases de efecto invernadero, por ejemplo el CO2. El CO2 es algo que nosotros expulsamos al estar respirando. En el caso de la energía nuclear, pues no es una problemática menor tampoco, porque como tenemos una gran producción de temperatura, unas temperaturas elevadísimas, necesitamos estar extrayendo agua de algún sitio y muchas veces el líquido, muchas veces el agua se nos contamina y se vuelve también radiactiva, con unas problemáticas que hay en el contacto del agua misma con el material que tengo, el material radiactivo. Entonces, una vez que tengo todo mi dispositivo en mi reactor nuclear, en mi fábrica de electricidad, lo que pasa es que tengo muchos componentes que están teniendo contacto también con la energía nuclear. Uno de estos, como platicábamos, es el agua, pero también los mismos componentes de la reacción nuclear generan otros componentes que no son fáciles de manejar. Y entonces la problemática, sí, claro, por un lado tengo la producción común de energías, que es como la combustión de compuestos orgánicos, como los fósiles, pero digamos que el problema, aunque es mayúsculo, en el caso de los combustibles utilizados habitualmente, y que hay una cierta toxicidad y también mucha contaminación, especialmente de los gases de efecto invernadero, etcétera, digamos que los subproductos de esta obtención de energía quedan ahí sin necesidad de retrabajarlos, que deberíamos hacerlo plantando árboles, porque eso sería una muy buena forma de retrabajar, por ejemplo, el CO2 producto de la combustión de los coches o de los aviones, etcétera. Pero en el caso de la energía nuclear, tenemos muchos subproductos de la reacción nuclear que tengo que manejar también a futuro, porque también son muy tóxicos. Y entonces es el manejo de estos subproductos, que estos subproductos tienen que ser muchas veces guardados en cacerolas, por ejemplo, de cobre o de acero con cerámicas, o hay de muchos tipos. Pero estos componentes de las reacciones de obtención de energía por las reacciones nucleares generan muchos subproductos que son muy riesgosos también y que duran además docenas de miles de años. Y entonces se tienen que poner en lugares sumamente estables. Hay una problemática legal en Estados Unidos en el caso de un monte que se llama yucca, que unos legisladores prohibieron para utilizar como
como cementerio de material radiactivo, y hay otros casos también en donde se necesita tener pozos gigantescos, como si fueran cementerios, a cientos de metros de profundidad para tener todos estos desechos de la energía nuclear. Digamos, como humanidad, como seres humanos, no hemos llegado todavía a una toma de decisiones positiva ante nuestro consumo y ante la producción de energía. La energía nuclear, de buenas a primeras, resulta en una buena candidata para ser una energía limpia, digamos, pero tampoco lo es, especialmente por, me parece a mí, primero, la contaminación de la radiación al agua, porque eventualmente el agua que estoy utilizando para enfriar mis reactores sí se recircula también en el, voy a llamarle motor, ¿no? Que está generando la electricidad, sí se recircula, pero otra gran parte se desecha a las lagunas, se desecha al mar, entonces eso también genera cierta cantidad de, de contaminación. Uno de estos ejemplos es el caso de la planta nuclear de Fukushima, en donde hay un temblor, o sea, se produce un maremoto, un tsunami, y entonces entra agua a uno de los reactores que no estaba preparado tampoco para tener esa cantidad de agua y sale todo el agua contaminada. Entonces los medios de comunicación dicen que no es tan contaminante, los medios japoneses dicen que no fue tan contaminante, pero pues hay datos que aparentemente indican que sí hay contaminación. ¿Cómo se ve esto? Se ve esto a partir del daño genético que hay en las especies cercanas a donde son devueltos estos compuestos que estuvieron en contacto con la parte radiactiva de mi planta nuclear. Entonces, digamos que no hay una forma de generar energía que sea completamente limpia. Y en este aspecto me parece que sí se tiene que hacer mucha más investigación en el caso de las plantas nucleares, para generación de electricidad. Pues está muy interesante todo lo que nos dijo. La verdad creo que sería para extendernos muchísimo, muchísimo del tema, por todos los ejemplos también que nos da. Y bueno, ya para finalizar, queremos hacerle como, es una pregunta pero como dividida. Primero, nosotros como público, como gente, ¿cómo podemos participar no sé, en ver más sobre el tema, analizar la situación, por ejemplo, ambiental, como nos estaba mencionando? Eso por una parte, ¿cómo lo podemos hacer? Y la otra, pues por ejemplo, este podcast casi lo escuchan jóvenes o personas que pues están en la secundaria, en la prepa, que nos ayudan. ¿Cómo podemos como invitarlas a pues que estudien algo relacionado a las ciencias nucleares, ¿no? Porque también mucha gente se da con la idea de que no, esto no, porque puede ser malo, puede ser cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo podemos invitarlos a que participen en líneas de investigación? Y como población, ¿cómo podemos saber más del tema? Pues a mí me gusta mucho este podcast, me gusta mucho este método de difundir la información y les agradezco muchísimo. Me parece que uno de los puntos centrales es lo que platicábamos ya, Fer y Brendan, sobre la necesidad de comunicar. Y la necesidad de comunicación tiene como objetivo también resolver problemas. Me parece que, grosso modo, que de forma abstracta, la problemática de los combustibles, del uso de nuevas formas de transporte, del uso de nuevas energías como la energía nuclear, digo, relativamente nuevas, me refiero, que viene de la Segunda Guerra para acá casi, el uso, bueno, de los años 50, la primera planta nuclear en Rusia, cerca de Moscú, de los 50 también. Entonces, por eso digo, nuevas formas de obtener energía. Ya tiene algunos años, desde luego, pero no es como el fuego, por ejemplo. Entonces, decirle a los jóvenes, decirle a toda nuestra muy querida comunidad de personas más jóvenes, que es muy importante que se ubiquen en el sentido del consumo de la energía. Gran parte de la energía que estamos consumiendo es energía desperdiciada. Necesitamos aprender a caminar otra vez, necesitamos aprender a andar en bici otra vez, necesitamos alejarnos del consumo indiscriminado de la energía y en uno de estos aspectos es importante que se acerquen también a la literatura en general, que lean los periódicos, que vean cuál es la situación, cuál es la situación que enfrentamos como humanidad
ante la producción de armas nucleares, quiénes son los responsables de la producción de armas nucleares. También en este sentido, que se acerquen a las líneas de investigación de sus profesoras, de sus profesores, que se dirijan a nosotros en cualquier modalidad. Puede ser hacer una colaboración para un artículo de divulgación de la energía nuclear o cuál es la importancia del consumo moderado de energía. Pueden vernos en las redes, pueden llamarnos por teléfono, pueden mandarnos un correo electrónico para dirigirse a la comunidad académica, que estamos más vinculados con las ciencias básicas, con el desarrollo del conocimiento, para que ellos también, para que nuestra comunidad de jóvenes estudiantes se familiaricen con estos temas y nos ayuden también a resolver problemas. Es una gran problemática la que tenemos en el mundo actualmente, es la contaminación en general, y necesitamos resolver este problema. Y las soluciones vienen de cada persona. Pues muchísimas gracias de verdad por toda la valiosa información que nos compartió el día de hoy. Para ir finalizando, no sé, las personas que lo están escuchando, dónde pudieran contactarlo, dónde pudieran preguntarle más acerca del tema, si hay alguna red de difusión dentro de las investigaciones que realizan que nos pueda compartir. Gracias, Brendin, es una gran observación. Pueden escribirme directamente a mi correo electrónico, es a heredia con h, correo.nucleares.unam.mx. Soy investigador titular del Departamento de Química de Radiaciones y Radioquímica del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay muchos programas de vinculación para niños, niñas, niñes muy chiquitos. Está el programa Pauta, programa de Adopta un Talento, Pauta. También está el programa de jóvenes hacia la investigación de la Casita de las Ciencias. Y también si pueden contactarnos directamente con sus diferentes propuestas y observaciones, pues toda la comunidad académica está abierta a hacer colaboración con nuestras generaciones más jóvenes. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ahí lo tienen y esperamos que sigan el contenido, sigan para nuevas propuestas y esperamos vernos en el siguiente capítulo. ¿Sale? No olviden darle like y suscribirse. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Fer. Gracias, Brandín. Y mucha academia, mucha paz. Que reine la paz y la justicia en nuestro planeta.